Ok, buenas noches. Vamos a dar inicio a una sesión inolvidable de astronomía. Vamos a partir de cero para iniciantes, para personas que no conozcan nada del cosmos y que estén interesados en conocer mucho sobre nuestro sistema solar, sobre nuestro planeta Tierra, sobre cómo se mueven los orbes en el espacio, sobre teorías importantes que han dado grandes aportes al conocimiento de una de las ciencias más antiguas y más importantes y humildes de toda la humanidad, de todo el conocimiento de la Tierra, y es justamente sobre astronomía lo que vamos a hablar en esta noche. Este canal de radio va a dar inicio el día de hoy a un brochut de muchas experiencias significativas, de grandes teorías que han dado una relevante connotación al universo, grandes aportes de la astronomía antes y después de Nicolás Copérnico. ¿Por qué Nicolás Copérnico? Porque es un astrónomo ilustre, autor de la teoría heliocéntrica, que dio al traste con las ideas que tenía la humanidad sobre el movimiento del Sol, de los planetas, y revolucionó los conceptos sobre el universo, lo cual dio origen a la ciencia moderna y permitió a la humanidad conocer los secretos del espacio sideral, e hizo posible que el hombre mismo pusiera los pies sobre la superficie de la luna. Copérnico fue pensador único, hombre genial, con conocimientos universales como solo se encontraron en la época del Renacimiento. Desde los tiempos más primitivos, los hombres levantaron su vista hacia el cielo, y admirados por su gran belleza y al mismo tiempo por su propia ignorancia de tan increíbles luminares que contemplaban a lo que primeramente llamaron como dioses o divinidades. Dada la majestad y el enigma que la sola presencia de estos producían, de su influencia sobre los terrícolas del planeta Tierra, se manifestó en la actividad reproductora del conocimiento y sobre todo en la más grande necesidad para la humanidad. Es decir, al hablar de dioses, como los primeros conceptos y más vagos argumentos que hicimos sobre esos increíbles luminarios que en el cielo observábamos, podemos identificar muchas cosmovisiones, muchas interpretaciones que desde muchas culturas abrieron el campo no solamente a teorías, sino también a ejemplares de la literatura y del cine que se representan, por ejemplo, en algo que nos va a traer muchos recuerdos. Salen a combatir por un mutuo ideal. Caballeros del zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonando contra su campeón la canción de los héroes. Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen
Así es. Y Caballeros del Zodiaco, una de las series que quizá respetan en mayor medida cómo las constelaciones precisamente empiezan a connotar unas figuras particulares que, dependiendo del lugar de la Tierra y de la época en la que nos encontramos, dieron unas imágenes, unos nombres muy particulares, los cuales están representados en las 12 regiones del zodiaco, desde todas las culturas. Es importante en este punto hablar de los fenómenos inmediatamente observables, que datan de 2000 años antes de Cristo, donde la astronomía ocupaba un lugar de honor en la China, país de donde nos llegaron las observaciones más antiguas, pues el estudio de los astros eran las bases de las ceremonias religiosas y existía un tribunal para establecer el calendario y prever los eclipses. Y vamos a citar 3 puntos importantes, fenómenos inmediatamente observables que pudieron observar en esta cultura. Primero, la invariabilidad de la esfera estrellada y su movimiento diurno, es decir, observar que siempre el Sol nacía de un lugar específico y se ocultaba casi siempre en otro lugar. Es precisamente la invariabilidad del Sol. El segundo, y no menos importante, las variaciones anuales de la sombra de un gomón, palabra escrita como G-N-O-M-O-N y pronunciada de manera correcta como gomón. Es un reloj solar que podemos construir desde nuestras casas a partir de una página muy importante. Se llama Astronomy and Robotics Club. En Facebook se puede encontrar y allí podemos organizar nuestro propio reloj solar. Y de igual manera, dentro de estos fenómenos inmediatamente observables en la China 2000 años antes de Cristo, podríamos observar que las oscilaciones de los puntos de orto y ocaso del Sol, ¿cierto?, los cuales estábamos hablando anteriormente, que eran propios del movimiento de la Luna y de los planetas a través de las constelaciones zodiacales. Es muy importante entonces tener en cuenta que los eclipses, que las sombras que genera un reloj solar desde cualquier parte del mundo, y de las distintas interpretaciones que le dimos a las 12 constelaciones del zodiaco, representadas a través de los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y a su vez, Leo, Capricornio, Géminis, Tauro, Piscis, Acuario y Libra y el resto de constelaciones importantes. Pero no solamente en China se dieron esos primeros avances, también en Babilonia, 1000 años antes de Cristo. Allí tenemos 2 precedentes importantes. Uno, los caldeos, más de 1000 años antes de Cristo, fueron fervientes adeptos de la ciencia, de los astros, y sus sacerdotes estaban profundamente obsesivos con ella, en la que predominó la contemplación de la dependencia entre lo producido y lo poderoso, entre los cuerpos que brillan en el firmamento y la criatura humana, y por eso les dieron nombres de dioses. Asimismo, 3 puntos importantes. Construyeron los primeros observatorios astronómicos, los cuales usaban para registrar fenómenos, y no justamente un observatorio astronómico como en la actualidad. Nos referimos más bien a chozas y pequeños lugares santos, considerados para ellos para observar a los dioses del cielo. También distinguieron las 12 regiones del zodiaco y descubrieron el ciclo de 18 años, 11 días
más llamado Saros, lo que les permitía predicciones místicas, ya que se le atribuía a divinidades. Y por último, a ello se debe el primer documento astronómico conocido, como la observación en los años 719 y 720 años antes de Cristo, que data de 3 eclipses de luna, uno de los primeros registrados en la historia de la humanidad. Y con mucha música de suspenso, hay que empezar a arrojar datos curiosos y empezar a entender un poco el significado de astronomía hasta este momento. Para este punto, voy a citar algunos comentarios importantes que estudiantes que pertenecen al club de astronomía nos dicen, nos cuentan referente a lo que se entiende o lo que se podría entender vagamente o muy formalmente sobre astronomía. La astronomía es la ciencia que estudia los planetas, las estrellas y en sí lo que hay en el espacio. Ok. Vamos a escuchar a otro estudiante que nos va a comentar para él qué considera podemos llamar astronomía. Buenas noches, mi nombre es Andrés Pardo. Lo que yo pienso por en el estudio del espacio y la materia y el estudio de varios factores que se han venido descubriendo con el transcurso de la historia. Vamos a escuchar otra opinión. Bueno, para mí la astronomía es el estudio del universo por medio de observatorios y radio. La astronomía es la ciencia que estudia los planetas, las estrellas y en sí lo que hay en el espacio. Bueno, para mí la astronomía es el estudio del universo por medio de observatorios y radiotelescopios. Gracias a estos se obtiene la información, donde estos tuvieron una mayor influencia, una mayor invención entre 1920 y 1960. Ok. Buenas noches. Para mí la astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo, incluyendo los planetas, los satélites, los cometas y asteroides, etc. También la astronomía abarca el estudio de la información y el desarrollo del universo en conjunto mediante la cosmología y la astrología. Gracias. Es importante tener en cuenta que todas las nociones que tengamos referente a este campo de acción es de consideración, que todas tienen un valor muy significativo para este curso. Y cerramos la primera sesión de astronomía del día de hoy con esta pregunta. ¿Sabemos a qué se debe la alineación que tienen las pirámides de Egipto con